Yo soy Nicolás Lanfranco, soy fotógrafo, también soy retocador digital. Ya desde hace más o menos 8 años me dedico a esto, así que de a poquito fui descubriendo que esta era mi manera de querer encarar la vida, más allá de que también paradójicamente soy abogado, pero no ejerzo. Soy nerd, como pongo ahí, porque me gusta mucho, cuando me meto con algo, me gusta mucho hacerlo bien, estudiarlo, ver, leer, interiorizarme de las cosas que voy a trabajar, que voy a aprender, y bueno, eso fue más o menos lo que traté de hacer a lo largo de toda mi carrera con cualquier cosa que me propuse, ya sea desde la abogacía en un principio y ahora con lo que es la fotografía desde hace ya 8 años, por suerte. Mirador compulsivo de series y películas, porque creo que las series y las películas, más allá de eso, como todos somos fotógrafos, independientemente del rubro en el que nos movamos, es un medio en el cual nosotros vamos a tener muchísima inspiración para ver todo lo que nos va a mover a nosotros a hacer fotos, ¿no? Y también a ver colores, iluminaciones y demás, eso está muy bueno. Y a medida que uno ya se empieza como a poner un poquito más quisquilloso, ya ves cualquier serie o película, lo que fuera, la ves directamente, bueno, acá dices qué buena luz está acá, qué bien iluminado, le cuento a mis amigos, che, la fotografía de esa película estuvo buenísima, mis amigos me dicen, ¿qué? ¿Fotografía de qué? No, estuvo buena o no. Pero bueno, aprovechen eso. Como dice ahí, vamos a hablar un poquito del control de la luz y la elección de nuestro modificador de luz, que para los que trabajamos con luz artificial es fundamental. E inclusive también vamos a hablar de lo mismo y vamos a ver cómo también se puede aplicar lo que es la luz natural. Es aquella luz que generalmente utilizamos todos cuando tenemos miedo de utilizar algún tipo de luz como la que me está iluminando acá. Que no cunda el pánico, y como siempre digo, prueben y equivóquense, que de la equivocación viene muchas veces la mejor manera de aprender. Bien, vamos a ir por acá, vamos a ir con la primera. Nosotros tenemos que siempre diferenciar cuando vamos a hablar de iluminación, de luz natural y luz artificial. Acá básicamente van a hacer un poquito la idea de cuánto vamos a poder controlar más una luz, cuánto vamos a poder controlar más otra luz. Y en función de eso también nos va a determinar y nos va a decir en claro cuáles son los modificadores que vamos a tener que utilizar, cuáles van a ser también las cosas que vamos a tener que usar, si las tengo que comprar, si puedo usar cosas profesionales, si puedo utilizar cosas caseras. Claramente que lo casero sirve un montón. De hecho, los que algunos me siguen, otros no, hay un público nuevo también acá. Yo también muestro a veces como hago fotos con cosas muy caseras. Hemos hecho el gran desafío de la cortina de baño con mi gran socio Luciano Richino, otro gran fotógrafo. Y realmente también muchas veces las cosas caseras resuelven mucho. De hecho, en el ámbito en el que se mueven ustedes, y digo ustedes porque yo no suelo hacer fotografía de niños y demás, las cortinas de las ventanas y demás son grandes modificadores, difusores de luz. Así que eso también está muy bueno saberlo. Saber cómo puede funcionar un rebotador, no solo lo que entendemos como un rebotador, como una pantalla blanca, como un telgopor blanco o como un cartón blanco, sino que también cuando tenemos un estudio que es todo blanco, cómo controlar esas situaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre ese tipo de cositas al momento de empezar. Hola Lau, ¿cómo va? De empezar a tener en cuenta al momento de iluminar una foto, también no solo para la elección del modificador, sino también para la elección de qué tipo de iluminación quiero. Si quiero una iluminación más dramática y tengo todo pintado de blanco y tengo un modificador gigante, medio que voy a estar medio limitado, a no ser que yo utilice otros accesorios o otros recursos para poder valerme de ese tipo de modificador. Entonces siempre que nosotros encaremos un proyecto, encaremos una foto, encaremos lo que sea que hagamos en función de la fotografía, recordemos que estamos trabajando con luz, sin importar si es natural, si es artificial. Tenemos que tener en cuenta eso, qué modificadores voy a utilizar, si lo tengo, si no lo tengo, si puedo hacer algo casero, si puedo hacer algo que no sea casero, qué voy a usar de rebotador, y cómo también puedo utilizar ahí, como pongo ahí, sustractores. Esto está muy bueno porque me va a dar la pauta de trabajo y qué voy a necesitar y qué no, pero fundamentalmente, pese a todo eso, nos va a dar que nosotros podamos trabajar tranquilos. Y eso es fundamental cuando vamos a trabajar, ya seamos fotógrafos que estamos hace mucho tiempo haciendo esto o fotógrafos que recién empiezan. La tranquilidad al momento de trabajar es fundamental para nosotros. Tengo una luz acá que me está... Vamos a apagarla. Ahí va. Que es fundamental
para concentrarnos en la imagen, concentrarnos en la persona, concentrarnos en un montón de otras cosas que hacen a la foto y que no podemos estar pensando mucho en cómo voy a tener que modificar la luz, correr para acá, correr para allá, por qué ilumina bien, por qué no consigo el contraste que yo necesito, no, porque realmente eso se va a notar en una sesión y mayormente la persona, bueno, los que trabajan claramente con bebés, niños y demás, el cliente que es el niño y el bebé no se va a dar cuenta, pero sí probablemente los padres, y ni hablar los que trabajamos con personas grandes, que sí, el cliente que está delante de la cámara, que ya si es un cliente que no es modelo, como a veces me toca trabajar mucho a mí con artistas, bailarines y demás, perciben ese tipo de inseguridades. Vamos a ir a la segunda, a la otra. Las elecciones de cómo nosotros vamos a trabajar y cómo voy yo a elegir qué hacer y qué no hacer, va a responder este tipo de pregunta. ¿Toda luz puede ser controlada? Y mi respuesta siempre es sí, independientemente que muchas veces cuando nosotros decimos que toda luz puede ser o no controlada, lo primero que podamos llegar a decir es no, por el hecho de que la luz natural no es una luz que nosotros controlemos, no es una luz que nosotros podamos decidir qué va a pasar con esa luz, pero sí nosotros tenemos que elegir, por ejemplo, qué voy a hacer con esa luz en sentido de, por ejemplo, como pongo ahí, a qué horario voy a ir, en qué momento del día voy a ir, cómo voy a trabajar con las sombras, cómo voy a elegir mis fondos. Por eso ustedes tienen que tener en cuenta que en líneas generales toda luz es controlable. Les decía, cuando yo pregunto que toda luz puede ser controlada y mi respuesta es sí, muchos teóricos de la iluminación me van a saltar a la yugular con el hecho de no, pero la luz natural no se puede controlar y demás. Como pongo ahí, nosotros podemos conscientemente elegir, en vez de ir a las 12 del mediodía a sacar una foto, ir a las 6 de la tarde. Elegir en una situación donde tengo muchísima luz y muchísimo sol que está pegando directamente al modelo, ir a alguna zona de sombra. Elegir también si en vez de sacar de frente cuando tengo el sol ya cayendo, lo saco de contraluz para generar algún efecto de halo por detrás, para generar algún tipo de calidez y demás. La luz natural es relativamente controlable, porque yo puedo elegir qué voy a hacer y en qué momento, e inclusive también con un 5 en 1, no les voy a decir un método casero, no les voy a decir que vayan con la cortina de baño a un campito o algo a sacar fotos o a la calle, pero con un 5 en 1 ustedes inclusive también pueden difuminar esa luz, pueden ser que sea muchísimo más suave, pueden ser de que no le pegue de manera directa a su modelo, entonces es controlable la luz natural. Claramente no vamos a elegir el día que esté, el día que no esté, si hay nubes, si no hay nubes. Entonces, nosotros sí podemos elegir conscientemente qué hacer con ella. Entonces, de esa manera vamos a poder manejar un poquito esta luz natural, por así decirla. De más está decir, como vamos a ver más adelante, que la luz artificial es total y absolutamente controlable para lo que nosotros queramos hacer. Entonces, esto es lo que yo les decía, básicamente. Nosotros tenemos que tener en cuenta cuando laburamos con la luz natural, por ejemplo, como es el caso, las elecciones. Fíjense, por ejemplo, la foto que yo pongo de mi amigo Hernán, arriba a la izquierda, ahí estamos hablando del horario. El horario que todos queremos ir a sacar fotos en verano, tipo desde las 6 de la tarde hasta las 7, 8, esas horas son maravillosas. La foto que está al lado, de la pareja que se está besando, yo estoy eligiendo el fondo, estoy tratando de elegir un fondo en el cual tenga cierta información, pero que tampoco esté explotado de luz. Entonces tengamos en cuenta eso. También, por ejemplo, la foto que está abajo, ahí abajo, la que estoy yo, cuando tenía una barba que era realmente parecía un indigente, pero me gustaba. Fíjense que estoy también eligiendo un fondo donde estoy no solo aprovechando el bokeh de un lente, sino que también estoy aprovechando que no hay unas luces explotadas. Entonces siempre, por más de que uno trabaje con luz natural, podemos controlar de qué manera va a incidir esa luz natural en nuestra foto y qué hacer con ella. La foto, por ejemplo, de la chica que está parada con la campera amarilla es una foto que está sacada en sombra, está sacada en Puerto Madero, a cierta hora el sol, depende de donde nos paremos, le pegaba de lleno, nos metimos entre dos edificios, generó sombra y trabajo controlando esa sombra para que no sea tan dura, si queremos, la luz que le estaba llegando y estaba un poco más pareja y homogénea esa luz. Entonces nosotros vamos a poder elegir ese tipo de cuestiones. La pareja que está abajo riéndose, que está a punto de casarse, contraluz y un relleno blanco que nosotros podemos llegar de frente,
o también elegir la hora, pero siempre ustedes van a tener que elegir de manera consciente cómo van a trabajar la luz. Eso les va a ayudar a que puedan tener el resultado que quieran, independientemente después de esto, para poder trabajarlo en edición. Entonces, toda foto tiene que ser pensada de alguna manera consciente. Luz artificial. La luz artificial, ya sea continua, flash, esto que tengo acá por ejemplo es luz continua, claramente que es completa y absolutamente controlable. Por eso ahí pongo control total. Acá lo que vamos a tener que tener en cuenta cuando nosotros trabajamos con esta luz, por así decirlo, artificial, una luz que ponemos nosotros, es básicamente qué modificador voy a utilizar, qué espacio de trabajo voy a tener para trabajar, porque si yo tengo un espacio de trabajo chico y un modificador grande se me puede llegar a complicar, qué tipo de nivel de dramatismo voy a querer también en ese tipo de fotos para saber qué elementos y qué accesorios voy a poder utilizar o con ese modificador o probablemente elegir otro modificador distinto al que tenía en mente. Por ejemplo, si yo quiero tener una luz que sea suave pero no muy suave, o sea una luz medio semidura, y un Beauty Dish es un buen modificador, un Octa relativamente chico va a ser un buen modificador también. Ahora que si yo quiero tener una luz súper suave, súper envolvente, un Octa 1,5, por ejemplo, una sombrilla grande de las que hace un tiempo se han puesto de moda, las de 2 metros, que son divinas, pero siempre uno tiene que pensar qué es lo que le va a servir. Entonces la elección va a venir por ese lado, va a ver qué tipo de luz quiero, luz dura, luz suave, qué tipo de modificadores, cuántas luces. Acá introducimos una variable probablemente diferente que la que es con la luz natural. Yo acá puedo introducir un montón de luces para poder iluminar diferentes cosas, para poder generar diferentes efectos, para poder generar también diferentes climas, colores. Me gusta mucho, si han chusmeado un poquito el perfil mío, me gusta mucho usar geles de colores para generar esos juegos. Entonces está bueno que el proceso de control de luz, cuando uno va a trabajar luz de flash o luz continua, lo hagamos pensando en eso. ¿Cuántas luces necesito? ¿Qué calidad de luz quiero? ¿Quiero luz suave? ¿Quiero luz dura? Y obviamente también, de más está decirlo, como dije antes, el espacio de trabajo en el que van a utilizarlo, la versatilidad que tenga. Mucha gente a veces no quiere comprar la sombrilla, el famoso paraguas, pero es un modificador súper versátil, súper económico, súper sencillo y realmente funciona muy bien para generar luz suave. También podemos generar luz dura, luz puntual. Es un modificador muy versátil, que a veces es medio bastardeado la sombrilla, la común y corriente, no la grande gigante, que la grande gigante para tener luz suave y envolvente es la gloria. Pero entendiendo ese tipo de cuestiones y entendiendo cuándo voy a poder elegir uno, cuándo voy a poder elegir otro, cómo se comporta la luz en los modificadores, más allá de que hay ciertos principios que se van a aplicar a todo tipo de modificadores, eso les va a servir a ustedes para tener el control de esa fuente de luz. Como vamos a ver adelante, a mí siempre me gusta poner una frase de un gran fotógrafo que yo sigo, que se llama Joey Lawrence, que dice que cuando nosotros comprendemos cómo funciona una luz, después vamos a comprender cómo funciona el resto de las fotos, el resto de las luces en una fotografía. Y es básicamente eso, y esto nos da el control de la luz. Siempre cuando nosotros también pensemos en manejar luz artificial, ya sea flash o continua, tengamos en cuenta que tenemos que pensar siempre cuál va a ser nuestra luz principal, la que nos va a dar nuestra exposición sobre lo que querramos fotografiar, y cuáles van a ser los otros tipos de luces que pueden llegar a incidir en una imagen, ¿no? Como puede ser una luz que está tirando luz en el fondo, teniendo un color, generando un efecto también en los recortes de las personas, suavizando las sombras. Siempre ese es el tipo de trabajo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a ver. Modificadores de luz, miren lo que pongo, profesionales. Y digo profesionales porque yo hace 8 años que me dedico a esto. Y hay cosas que he hecho a nivel profesional que las he hecho con cartulina, que las he hecho con pedazo de tela, que las he hecho con servilletas. Siempre y cuando a veces el cliente, yo también hago producto, entonces también son artilugios que utilizamos que el cliente no los ve, y cuando el cliente realmente no los ve, al cliente lo que le interesa es la foto final, el resultado final. Tenemos softbox, octabox. Básicamente la diferencia que hay entre los dos es la forma que tienen, y que las formas pueden ser utilizadas para cosas diferentes.
El ejemplo más práctico y sencillo, por ejemplo, cuando preguntan qué diferencia hay entre un octa y un softbox, que por ejemplo cuando yo voy a hacer una fotografía de una botella, el octavox, por la forma que tiene, me va a dar un destello en la botella medio raro, que si yo lo hago con un softbox que tiene forma rectangular, no va a ser de la misma manera. En una persona, ya sea grande, niño, lo que fuera, entre softbox y octavox no hay diferencia sustancial, sino básicamente en el catch light y en cómo a lo mejor puedo hacer que esa luz se controle, pero los efectos relativos y generales es bastante parecida. Son iguales, más allá del catch light que puede generar en el ojo. Catch light, reflejito de la fuente de luz. Entre comillas, no lo saquen nunca de sus fotos. El catch light es lo que le da vida al ojo, es lo que le da referencia a quien ve la foto por fuera de que ese ojo, entre comillas, también tiene vida, de dónde viene la fuente de luz, de donde también genera un montón de cosas interesantes. Y van a ver que cuando ustedes ven una foto que no tiene un reflejo de fuente de luz, es raro, inclusive es como que no condice lo que uno está viendo, ¿no? ¿De dónde viene la luz si no tiene el reflejo en algo que pueda llegar a generar? Eso es el catch light. Nunca lo saquen en edición, y si lo pueden hacer más visible, inclusive a gusto personal, yo lo hago más visible. Sombrilla, beauty, son dos modificadores completamente diferentes. Sombrilla probablemente es el más barato, es el que compramos todos al principio. Úsenlo. A veces hay gente que lo compra y no lo usó más, porque se compró otro, porque le dijeron no, te conviene comprar un octa de 80x80, y no usó más la sombrilla. La sombrilla es súper útil también, súper práctica. Si se rompe vale 2 mangos en cualquier país del mundo. En Argentina, que sale todo caro, también vale 2 pesos una sombrilla de esas. Entonces también esa sombrilla les va a dejar a ustedes trabajar y hacer que su fuente de luz, que es chiquitita, básicamente trabajemos con flash de estudio o flash de zapata. Las fuentes de luces son chiquititas, y lo que en líneas generales hace un modificador de luz, como estoy mostrando ahí, o como también están los que son caseros, es cambiar el tamaño de esta fuente de luz para hacer que esa luz se transforme en otra cosa más utilizable al fin nuestro, ¿no? El Beauty Dish es un modificador divino para generar una luz que es semidura. Es una luz bastante interesante, es una luz que genera muchísima textura. Por eso, ojo también a quién y en dónde aplican un Beauty Dish. Por ejemplo, si me preguntan a mí, yo por ejemplo no haría nunca el rubro de niños con un Beauty Dish, por ejemplo, porque es un elemento que genera una luz que es demasiado dura para lo que vendría a ser la idea de un niño, ¿no? Entonces elegiría otro modificador, por así decirlo, que va a ir mejor con ese fin, que es sacar un niño. Si van a hacer modas, si van a hacer retratos, si van a hacer tipo de cosas, el Beauty Dish es una cosa hermosa para utilizar. Si van a hacer fotografía de beauty, que son esas fotografías bien, un close-up bien sobre la cara, que tienden a mostrar textura, maquillajes y demás, el Beauty es la herramienta hermosa para utilizar. Las cacerolas básicamente, que uno cuando a veces compra un flash de estudio, los que compran para hacer newborn y demás, las cacerolas muchas veces se descartan. La cacerola cumple la misma función que cumple el flashecito de zapata cuando se mueve dentro y fuera por dentro el zoom. Ustedes vean que la lámpara se va moviendo adentro. El flashecito de zapata podríamos decir que tiene como una cacerolita integrada, que lo que hace es básicamente que en vez de que la lámpara tire luz para todos lados, concentrarla más hacia un foco de trabajo. Después, como pongo ahí, hay modificadores caseros, como ya están viendo ahí en pantalla, y cuando digo técnicamente como que no son del todo profesionales, pero siempre yo soy un gran defensor de lo mismo, ¿no? Cuando nosotros sabemos lo que estamos haciendo con la luz, cuando nosotros sabemos que queremos tener una fuente de luz grande, cuando nosotros sabemos que probablemente quiero tener una luz concentrada, ¿por qué no puedo utilizar, por ejemplo, concentrada, me refiero a un famoso snoot, que es un cono, que lo van a ver, puse una foto más adelante para que lo vean, es un cono que yo voy a poder trabajar y hacer concentrar la luz en un puntito. Se suele hacer con cartulina negra, se suele hacer, algunos lo hacen con un tubo de Pringles. Nosotros hemos usado cortinas de baño, sean los que tienen un ventanal gigante y trabajan con luz natural, utilizan la cortina translúcida esa que estaba cuando veíamos de chicos en la casa de nuestras abuelas. Bueno, está en todos lados, es una cortina súper útil. Entonces, cuando uno entiende qué puede hacer con la luz para modificarla a su antojo, podemos utilizar cualquier otra herramienta que nos permita agrandar o achicar la fuente de luz.
Luz suave, si por ejemplo el otro día vino un alumno a casa, al estudio, la última clase que tuvimos antes de toda esta cuarentena que nos tiene a todos atrapados, y sinceramente me dijo, bueno, che, ¿qué puedo hacer qué puedo hacer como para igualar lo que vendría a ser la luz de un octa de 1,50 m? ¿Por qué no lo quiero comprar ahora? Porque no tengo el dinero. Utilizamos una tela translúcida por delante de un softbox común y corriente de 60 x 60. Ese softbox, al disparar la luz, hace que se ilumine toda la tela y esa tela tire luz hacia adelante. Una tela translúcida. Y eso lo que va a hacer es que esa tela se transforme en un softbox gigante, inclusive más grande que 1,5 m. Entonces, eso está bueno y los caseros sirven un montón. Entender qué va a pasar con esas luces cuando uno utiliza ese tipo de modificadores ayuda un montón. Rebotadores y sustractores. No nos olvidemos nunca que lo que es blanco rebota luz, ya sea una pantalla, ya sea una cartulina, un telgopor, una pared blanca, lo que ustedes quieran. Acuérdense de eso, lo negro sustrae. Por eso el famoso ejemplo de cuando uno tiene una remera blanca, una remera negra, que te pones una remera negra y tenés calor, bueno, porque estás absorbiendo toda la luz. Si tenés una remera blanca, la rebotás para afuera. Mismo concepto. Y es un concepto muy puntual del cual vamos a hablar después, al final, los que me aguanten, porque hablo mucho también, sobre básicamente qué hacer en un estudio donde probablemente tengo muchas paredes blancas y no quiero tener tanta luz que me rebote por todos lados, cómo controlarla. Entonces siempre hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones. Obviamente que a medida que uno va trabajando va teniendo más accesorios, pero también va entendiendo que probablemente necesitemos uno que sea más funcional a lo que nosotros necesitamos trabajar. Siempre atiendan a eso. Cuando yo tengo lo que es más funcional a lo que necesito trabajar, úsenlo hasta que se cansan. Después cambien y prueben otra cosa. Bueno, ahí por ejemplo es un poquito lo que yo les estaba viniendo a decir. Yo quiero generar una foto súper iluminada, quiero generar una foto para nada dramática, si quiero pensar un poquito más, tirando algo más comercial. Entonces utilicé una fuente de luz gigante, como ven ahí la sombrilla de 180 centímetros, con ese difusor que tiene por delante, que lo hice yo el difusor porque no viene esa sombrilla con ese difusor, pero como lo había visto en otro lado y no lo quería traer de afuera, además lo hice yo, me compré la tela que se llama Rift Top, es una tela que es muy parecida a la tela de los Octa y de los Softbox. La pusimos ahí, le cosimos el famoso bordecito con elástico y chau. Pero fíjense como básicamente yo, como no quiero ningún tipo de sombra, utilizo la pantalla reflectora para rebotar luz blanca. Esa pantalla blanca va a rebotar luz, amén de que las paredes eran blancas, por ende todo lo que era luz ahí era súper iluminado, súper suave, súper rebotado. Inclusive ella es colorada y todos sabemos que en línea general los colorados son súper blancos de piel, entonces también eso aprovecha. Tip útil y necesario cuando a veces quieren iluminar, cuando ustedes están trabajando con gente que tiene piel muy blanca y ilumina muy parejo, ya tienen casi resuelto todo lo que es el trabajo de piel, porque realmente queda muy bonito. Entonces, empezar a elegir un poquito cuál va a ser los modificadores, cuál va a ser la idea de lo que voy a hacer, es fundamental el momento de empezar a diagramar su forma de trabajo. Bien, otro modificador que ya tenemos aquí. Otro modificador que tenemos ahí, Beauty Dish con panal de abejas. Los panales de abejas, así como las chapaletas, que son lo que está ahí al lado abajo, esas ventanitas que se le pone a la cacerola, y el snoot, lo que hacen es concentran más la luz y dirigen un poco más esos haz de luz a un punto que yo lo voy a necesitar. Teóricamente es lo más sencillo que se puede explicar esto, para concentrar la luz en un punto. Y esto, por ejemplo, me hace hacer, como tengo la foto de abajo, una viñeta natural. Esa foto no tiene viñetado en edición bajo ningún punto de vista. Primero porque los que me conocen saben que odio las viñetas. O sea, algo que odio hacer son las viñetas, porque básicamente en edición estoy hablando, un ser humano no va viendo así, no somos caballos que nos van tapando así para que venimos para adelante, sino que uno tiene que comprender de manera orgánica cómo funciona una imagen. Y claramente el ojo va a ir donde hay luz, textura y enfoque. Si nosotros logramos eso a través de la iluminación y después lo potenciamos a través de la edición, trabajo súper resuelto. Bien, lo que hace el panal de abejas es, al haz de luz lo concentra en un punto. Lo mismo va a hacer las chapaletas, lo vamos a controlar más, no ya en un punto redondo como el panal de abejas, sino
que lo vamos a cerrar para que podamos tener mayor control. Y el Snoot básicamente hace lo mismo que está haciendo el Beauty ahí, pero con una concentración muchísimo más pequeña de las de luz a donde yo quiero para más puntual. Esto básicamente lo que va a hacer cuando uno empieza a hacer esto es hacer que nuestra luz tenga más control a su vez. Por eso también cuando ustedes ven que tienen un paraguas o un softbox, también la diferencia es que el paraguas va a tirar luz para todos lados y el softbox la va a controlar un poco más, precisamente por esos bordes que tiene para poder controlar un poco más la luz. Esto básicamente también va a ser elección de ustedes y va a ser algo que les va a ayudar a lograr algún tipo de objetivo. En esa foto en particular que está sacada abajo, nosotros cuando la hicimos queríamos ese objetivo, queríamos una luz muy puntual en ese lado. Claramente genera cierta dureza de la luz, básicamente estamos trabajando con un beauty y aparte también estamos haciendo más pequeña el haz de luz. Entonces en esto va a ser fundamental en el sentido que ustedes quieran. Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar con niños y familias y demás, las fuentes de luz tienen que ser grandes, tienen que ser envolventes. Vamos a ver por qué. De hecho tengo un ejemplo con una botella de vino, creo que es el slide que viene, no, es el próximo. Bien. Principales conceptos, los más sencillos, los más básicos. La iluminación es un poquito, abarca mucho más, pero meterlo en un vivo cortito fue lo máximo que pude resumir, como para poder decir, tengan en cuenta siempre esos 4 puntitos que están ahí abajo. Básicamente, y ahí les puse la frase que dice el fotógrafo que yo realmente admiro, pero con toda mi vida, yo y él, entienden una luz, después van a entender el resto. Primero concéntrense en entender una. Los principios fundamentales que vamos a tener que tener en cuenta, básicos, generales para todo el mundo, es el tamaño de la fuente de luz. Nosotros, básicamente, si queremos una luz suave, tenemos que tener una fuente de luz grande. Si quiero una luz dura, tengo que tener una fuente de luz pequeña. También tenemos que entender el concepto de relatividad, porque si yo tengo, por ejemplo, una luz grande, como puede ser este octa que tengo que me está iluminando, de 1,5 metros, de 1,20 m, perdón, tengo una luz súper suave, pero si yo lo tiro muy lejos, esa fuente de luz se vuelve a transformar en una fuente de luz pequeña. Por eso, atenti con la relatividad que va a sumar en cuanto a la distancia. A su vez, también lo que vamos a entender es que la dirección de la luz nos va a generar distintos climas. Por ejemplo, fíjense que si yo muevo esto por acá, me lo saco de acá y me estoy tirando muy poca luz porque está viniendo de manera lateral. Fíjense cómo me genera mucha sombra de este lado. Si yo, por ejemplo, me lo pongo más frontal de este lado y me pongo yo de frente, ya no tengo tanta sombra, tengo algo más envolvente, algo más agradable. Y si lo pongo de contraluz, claramente no voy a tener ningún tipo de detalle en mí. La dirección de la luz les va a dar a ustedes no solo el sentido del retrato de la foto que ustedes quieren hacer, sino también les va a resaltar el tipo de dramatismo que pueda llegar a tener una imagen, el tipo de volumen y profundidad que pueda llegar a tener una imagen. Ya sabemos que la luz genera volumen, la sombra genera profundidad. Entonces también, si yo tengo una foto súper plana, súper envolvente, iluminada, voy a tener claramente, porque una foto va a resaltar las facciones y demás, pero no voy a tener demasiado volumen y profundidad marcados. Si yo me voy lateralizando la luz, voy a tener muchísima más textura, muchísimo más volumen, muchísima más profundidad. Esto se utiliza muchísimo en retratos de esquema clásico Rembrandt, se utiliza muchísimo en fotoproducto, en lo que vendría a ser las fotos que se sacan desde arriba, las fotos que necesitan textura, los famosos bodegones, esas naturalezas muertas que quienes estudiamos fotografía nos los hicieron hacer seguro, luz rasante de costado. Esto genera siempre texturas, volúmenes, profundidades. Está buenísimo entender eso. La luz frontal no necesariamente siempre tiene que ser esa luz que uno saca con el flash de ahí adelante de la cámara, sino que la luz frontal también puede tener cierta altura y ángulo hacia abajo para poder generar sombras hacia abajo proyectadas por la luz. Y eso me lleva a un concepto que no puse en las plantillitas, pero atenti, siempre que tengan fuentes de luz, cuando tengan una fuente de luz no van a tener problema, porque por lo general todos lo que hacemos es elevarla y picarla hacia abajo. Por ende tenemos la coherencia de la única fuente de luz natural que conocemos, que es el sol. Las sombras se proyectan hacia abajo. Si van a utilizar otra fuente de luz, si van a utilizar algún tipo de pantalla blanca por debajo para rebotar luz y rellenar sombras y demás, si van a poner otra luz por debajo que tire luz hacia arriba, tengan siempre en cuenta que
La coherencia de las sombras les va a ser súper útil porque el ojo humano no está acostumbrado a ver sombras hacia arriba. Cuando ve sombras hacia arriba ya lo empieza a ver como raro, lo empieza a ver como algo medio tirando al terror, la famosa foto que nos ponemos la linterna acá abajo. Entonces, ojo con eso también con la fuente de luz, como la ubiquen, porque en líneas generales lo bueno es que la coherencia de la luz indique que las sombras vayan hacia abajo o por lo menos que se queden en el mismo nivel de lo que pueda llegar a proyectar sombra. Pero para arriba ya lo empezamos a ver de manera rara. La ley de inversa al cuadrado es otro gran concepto que a veces puede llegar a resultar un cuco cuando empezamos a hablar de la luz, que es básicamente, para que se entienda súper fácil, más allá que lo voy a explicar en la próxima slide de esto, en la próxima, no me sale, diapositiva de estas. Es básicamente cómo se va a comportar la luz en relación al objeto que vamos a sacarle fotos y la distancia. Eso básicamente de esa manera muy sencillo, después lo voy a explicar un poquito más detalladamente. Y otro concepto muy útil es el llamado feathering, que es básicamente iluminar con básicamente los perfiles de nuestros modificadores, la luz de canto, por así decirlo, que eso nos va a ayudar muchísimo a, vamos a verlo más adelante también, cómo puedo generar con el mismo modificador puesto en el mismo lugar 3 fotos completas y absolutamente distintas en clima, en sombra, en luces. Muy útil conocer esto porque después cuando uno vamos y hilvanamos todos los conceptos, esto después nos puede ayudar inclusive a trabajar en un lugar súper pequeño. Yo conozco una gran amiga mía, gran fotógrafa de niños y de familia y demás, Mercedes Bustos, alguno lo puede llegar a ubicar, que trabajaba en un estudio chiquito al principio y cuando hicimos lo del feathering, resolvimos una situación de luz que necesitábamos generar un poquito más de drama. Y esto ayuda muchísimo a trabajar en estudios chicos. Cuando digo chicos, creo que Machu tenía 3 metros y medio, 4 como mucho de largo de tiro en un estudio. Recomendable en un estudio tiro de largo, en líneas generales, 7-8 metros. También se puede trabajar con menos, claramente, porque Mechi hace fotones, en menos espacio. Pero recomendable para trabajar bien, para tener buenos lentes, y más si tenemos full frame para poder trabajar con 85 milímetros en el caso que queramos. Bien, vamos a la que viene. Esto es lo que yo les decía de suavidad o dureza de la luz. Fíjense, cuando uno empieza a determinar la fuente de luz, el concepto general para luz suave, y acuérdense que en el rubro, por ejemplo, al que apunta niños, familia, bebés y demás, la luz suave es casi un punto de referencia, es casi... Vi muy poca gente que tenga portfolio dramático con este tipo de rubro fotográfico. Ya lo que es un poco más grande y demás ya es diferente, porque claramente se busca otra cosa o probablemente hay otras alternativas, pero yo no puedo hacer un nene súper dramático con sombras súper marcadas, con un Rembrandt, con más, porque realmente no sería agradable. El nene tiene que estar feliz, bien iluminado, envolvente, ya sabemos. Bien, volviendo al tema. La suavidad o la dureza de la luz se las va a dar básicamente el tamaño del modificador. De vuelta, cuanto más grande es el modificador, más suave va a ser la luz. Pero le vamos a sumar un concepto más cerca del sujeto. Cuanto más grande y más cerca, más suave va a ser la luz. Fíjense eso que estoy poniendo ahí con una botella. Por eso, todo concepto de iluminación y la famosa frase de luz es luz, es fundamental para todo. La luz es luz, no importa el tipo de fotografía que hagas, es matemática, va a funcionar exactamente igual, siguieron las mismas reglas para cualquier tipo de fotografía, entendiendo cómo funciona la luz. Entonces, volviendo al mismo tema, fíjense la foto de la botella, la que está hacia, sería a mi izquierda, probablemente, sí, en realidad si tenemos todos el teléfono en la mano estamos en la misma, en la izquierda, que es un flash pelado. El flash pelado, así como viene, derecho viejo, ya sea de estudio, ya sea de zapata, pelado contra la botella. En la de al lado ya le agrego un softbox. Fíjense lo que yo les decía del reflejo de la fuente de luz. Si eso hubiera sido un octavox, esa línea que se genera en el perfil de la botella quedaría redonda, no quedaría bien, sería extraña. No quiere decir que no se puede iluminar y no quiere decir si alguien quiere ser disruptivo y hacerlo. Está buenísimo hacerlo, no hay reglas, sino hay que saber qué hacemos con ellas. Pero le genera ese borde, genera ese volumen en la botella. En la de diagonal abajo, ese soft está más cerca. Fíjense cómo se transiciona muchísimo mejor,
como ya empieza a tener el paso de la luz a la sombra, empieza a ser un poco más suave. Y después, por último, en la que está abajo a la derecha, adelante de eso le pusimos, en mi caso, porque tengo el accesorio, le puse un 5 en 1, el famoso 5 en 1, traslúcido. Yo tengo uno de 2 metros por 1,5 metros. Adelante. Un poco más pegado a la botella inclusive. Fíjense cómo genera esa suavidad hermosa, esa transición de luz a sombra súper gentil, súper suave, que está muy bueno. Pero esto, por ejemplo, si no tuvieran la famosa pantalla de 5 en 1 traslúcida, claramente con un pedazo de tela blanca, con un pedazo de la cortina de baño nuevamente, volvemos, perdón que sea recurrente, pero yo la uso un montón, podemos recurrir a ese tipo de cuestiones cuando no tenemos el concepto de eso. Si por ejemplo tengo un paraguas o tengo un softbox chiquito y quiero que vuelva a hacer ese efecto, lo mismo, le ponemos una tela por delante. Súper útil para que esa tela se transforme nuevamente en otro modificador grande y vuelva a envolver la superficie que nosotros queremos. Claro ejemplo, cuando hacen newborn con luz natural a la luz de una ventana que tienen en su balcón y le ponen la tela por delante. Mismo concepto, hacemos que esa luz que le llega bastante directa al nenito se tamice con esa cortina y genere mucha más suavidad en su imagen. Muy útil esto. Acuérdense de esto, de lo que es el tamaño de la fuente de luz. Cuanto más grande mejor, cuanto más cerca mejor. Y les va a generar mucha más suavidad a su imagen. Vamos a ilvanar el otro concepto, el famoso cuco, ley de inversa al cuadrado, que no es para nada difícil. Fíjense ese gráfico que yo pongo aquí. Básicamente, para que ustedes lo entiendan de manera súper rápida y que no se mareen con porcentajes, números y lo que fuera, es cómo se va a comportar la fuente de luz en relación con el sujeto que le voy a sacar una foto y la distancia. La distancia no solo va a influir con el sujeto, sino que también puede influir en el fondo. Y fíjense el gráfico que yo voy a poner ahí abajo. El gráfico está diciendo que básicamente, y la teoría más sencilla que puede ser explicada, la ley de inversa al cuadrado, es que la fuente de luz, cuando yo doblo su distancia, pierde el 75% de energía. ¿Qué es el 75% de energía? Lisa y llanamente, para hablar rápido, 2 puntos de luz. Quiere decir que si yo a 1 metro, si mi fuente de luz está a 1 metro y tengo una potencia, como ponemos ahí, de un flash de 1 en 1, si yo esa fuente de luz la muevo a 2 metros, mi flash, sin tocar el flash para nada, pasó de tener potencia 1 en 1 a 1 en 1/4. ¿Por qué? Porque perdió 2 puntos de luz. 1/2, 1/4. ¿Qué voy a tener que hacer con esto? Compensar con mi diafragma. Entonces también, o subir el ISO. No tocamos la velocidad. No lo puse, pero lo aclaro. En flash, si trabajamos con flash, la exposición la da el diafragma. Si trabajamos con luz continua, sí vamos a trabajar la famosa tríada de exposición, ISO, diafragma y velocidad. Pero cuando trabajamos con flash, la exposición la da el diafragma, más allá de que nosotros pues podamos compensar con el ISO. Siempre el ISO, último recurso, chicos. El último ISO, cuando están en estudio, el ISO es el último recurso. Siempre, si pueden modificar el diafragma y no les va a cambiar la idea de foto que ustedes querían, modifiquen el diafragma, después el ISO. Ahora, si ustedes quieren un diafragma clavado, bueno, suban el ISO. Porque si alejan 2 metros, van a perder 2 puntos de luz. Si alejan a 4 metros, en relación a los otros 2, van a perder otra vez 2 puntos de luz. Y si después alejan a 8 metros, en relación de los otros 4 que ya veníamos teniendo, van a perder otros 2 puntos de luz. Entonces, en definitiva, también la ley de inversa al cuadrado nos enseña que a la distancia voy perdiendo potencia. Si uno se lo pone a pensar, es súper obvio, chicos. Agarramos una luz, la tiramos más para atrás y claramente va a iluminar menos el sujeto. Pero obviamente con una fórmula matemática sabemos que al doblar la distancia, hacer el doble siempre de los pasos que vamos llevando, nos va a hacer perder el 75% en relación al paso anterior. Entonces vamos perdiendo siempre 2 puntos de luz. ¿Esto para qué nos sirve? Ahí yo en esos 2 dibujitos que yo les hago ahí abajo, les muestro cómo puede llegar a funcionar en grupos o cómo puede llegar a funcionar con un fondo. No pude encontrar la foto de un grupo, sí la del fondo, que la vamos a ver en la próxima tarjetita. Pero por ejemplo, en un grupo de personas, fíjense que entre 1 metro y 2 metros, yo tengo como 3 diafragmas, básicamente. Tengo 3 diafragmas juntos. Entonces, si ustedes expondrían esta foto y exponen para el chico que está en el diafragma, si no me falla la vista, en F22,
El cuarto chico, si ustedes lo miden, les va a dar un F11. Hay dos puntos de luz, hay varios puntos de luz en diferencia entre los dos. En una escala clásica hay 2 puntos de luz, pero tenemos como varios puntitos de luz si tomamos la escala bien completa. Entonces, si yo expongo para el chico que tiene un F22, claramente el que tiene un F11 me va a salir recontra subexpuesto. 2 puntos de luz es bastante subexposición. Ahora bien, si yo entendiendo la ley de inversa al cuadrado quiero eliminar un grupo de personas y quiero que la luz esté lo más pareja y homogénea entre ellos, fíjense como si yo los ubico entre una distancia entre 4 metros y 8 metros desde mi fuente de luz, la caída de la luz es muchísimo más suave, es mucho más paulatina. Quiere decir que no va a caer abruptamente. Fíjense que entre 4 metros y 8 metros, en 4 metros perdí nada más que 2 puntos de luz. No en 1 metro como teníamos antes, cuando estábamos bien cerquita. Entonces también tengan en cuenta eso. Cuando ustedes quieren que tengan una luz pareja, un grupo de personas, no pongan tan cerca la fuente de luz. Váyanse un poquito más lejos y eso va a hacer que la caída no sea tan drástica y puedan iluminar más pareja esa situación de luz. Con los fondos va a pasar básicamente lo mismo. Yo voy a ubicar, como ponemos ahí, si yo ubico mi modelo y tengo el fondo bien pegado, voy a tener un fondo bastante iluminado en relación con mi modelo. Pero si yo a la modelo la voy despegando del fondo y a medida que la voy despegando también la voy moviendo con la luz, quiere decir que si yo la modelo la tengo acá y la luz la tengo acá, vamos a poner un flashecito, yo tengo la modelo acá y tengo la luz acá, a medida que voy moviendo la modelo para alejarla del fondo, voy moviendo a la misma par la luz, y el fondo que está acá me queda más lejos, todo parejo. Entonces fíjense cómo haciendo ese movimiento yo voy a poder hacer que mi fondo esté un poco más oscuro. Fíjense que las rayitas esas que están transversales vendrían a ser la idea del fondo. A medida que estoy cada vez más lejos, el fondo está cada vez más subexpuesto. Entonces ahí ya voy a poder apagar el fondo. Y eso me va a servir cuando, por ejemplo, tengo un fondo blanco. A veces en un estudio tengo un fondo blanco, o no tenemos un fondo blanco, sino tenemos una pared blanca y la queremos hacer gris o negra. Entonces alejamos el sujeto y la fuente de luz de la pared, y eso va a hacer que le llegue muchísima menos luz a la pared y claramente va a estar subexpuesta. Ejemplo de esto, bien visual, este tipo de trabajo. Me quedó la línea en el medio, tendría que haberla sacado. Bien. Este claro ejemplo, esto lo hacemos en los talleres de iluminación, en donde misma situación de luz, solamente que a la chica la alejamos 2 metros del fondo. Tenemos ahora en relación entre el fondo 2 metros y encima la fuente de luz está a 1 metro de ella. Ya tengo como 3 metros entre la fuente de luz y el fondo. Entonces ahí ya tengo por lo menos 3 o 4, 3 puntos y pico de luz menos, y eso hace que ese fondo se oscurezca. Entonces puedo hacer, en este caso es un fondo beige, pero podemos hacer que un fondo blanco sea gris, que un fondo rojo sea un rojo más oscuro todavía. Pero fíjense cómo voy manejando y voy generando también dramatismo. Punto aparte, atención con esto, porque dependiendo cómo esté vestida la persona, podemos hacer que se pierda con el fondo. Ahí como recomendación pueden tirar una luz por detrás que le genere un contorno para despegarla. Hay otras formas de despegue, pero lo más sencillo puede ser eso, si no tenemos que estar hablando mucho tiempo. Bien, volviendo al tema, fíjense cómo generan 2 climas diferentes. La chica está exactamente igual de expuesta, el flash está puesto exactamente en la misma posición, en el mismo ángulo respecto de ella, nada más que fuimos moviéndolo el flash y ella la fuimos moviendo a continuación para que puedan generar ese efecto diferente en el fondo, y ustedes pueden lograr 2 fotos completas y absolutamente diferentes en clima moviendo solamente la luz y la modelo. Atención con esto, es muy bueno, practíquenlo si tienen algún flash, si tienen inclusive no solo un flash, lo que pasa que con una luz continua también se puede hacer, pasa que a veces se complica un poco más porque es un poco menos visible, pero funciona exactamente igual porque es una propiedad de la luz. Entonces pruébenlo en sus casas con, no sé, alguna pelota, un vaso, lo que fuera, pónganlo cerca de la pared, pongan para el vaso y hagan el mismo movimiento, alejen el vaso, la copa, y pongan la fuente de luz y vuelvan a ver qué pasa con ese fondo. Súper sencillo, súper útil. Y esto es muy bueno para cuando tenemos espacio de trabajo. Y también, no en este caso porque no está ahí la foto, pero por ejemplo, también la ley inversa al cuadrado, volviendo a ahí está, pumba. También volviendo a esa, la ley inversa al cuadrado les va a poder solucionar el tema de
¿qué pasa si mi flash se rompe y trabaja en 1 en 1? ¿Y qué pasa si mi flash a la mínima potencia me da un diafragma que no quiero usar? Hay flashes que a la mínima potencia me pueden llegar a dar pongamos un ejemplo drástico, un F5.6. Y yo en realidad quiero trabajar en un 2.8, o sea, 2 puntos menos de luz, en una escala clásica. Bueno, pero ¿qué hago? Y ahí entro como para, y no lo pongo al mínimo y sigo tirando al mínimo y me sigue dando un F5.6. Pero yo, bueno, si vos tu fuente de luz la tenés a 1 metro, la corres a 2 metros, sin tocar absolutamente nada. Esa fuente de luz se transformó en una fuente de luz que va a tirar una luz que le va a llegar al sujeto y va a medir 2.8. Entonces eso te va a ayudar a trabajar con el diafragma que vos quieras. La famosa marca japonesa, china creo que es, bueno, la de la ING, tenía una cosa que era muy molesta, que cuando se te rompía el flash, tiraba siempre en 1 en 1, 1 en 1, 1 en 1, 1 en 1. Y te dabas cuenta que estaba funcionando mal porque te lo ponías, disparabas y te lo ponías cerca de la oreja y se escucha el fogonazo bien fuerte que hace ¡pah! Que dispara. Vos lo pones a 128 y escuchás ese mismo fogonazo recontra fuerte, es que se te rompió el flash. Bueno, pasaba eso, quedaban en 1 en 1. Y como, bueno, se separa, se lleva un poco más lejos la fuente de luz y pierdo esa potencia que me va a ayudar a mí a trabajar con un diafragma muchísimo más abierto. Entonces eso está bueno cuando tengo esas situaciones. A veces algunos flashes de estudio inclusive pasa que en su mínima potencia no nos dan un diafragma como queremos. Bueno, alejémoslo un poco. Entonces eso nos va a ayudar a que por distancia pierdan potencia y yo pueda lograr el diafragma que necesito para que mi fuente de luz me sea útil y versátil a la foto que quiero. Rompamos el mito que en estudio hay que hacer fotos a f8. Una foto en estudio a 1.8 es lo más lindo que puede pasar si le pegamos bien el foco, claramente. Calibren sus lentes. Bien, vamos a el otro concepto. Ya hablamos de tamaño de fuente de luz, dirección de la fuente de luz, LED inversa al cuadrado, y el otro concepto básico para controlar la luz es el feathering, la iluminación con los perfiles, con los cantos, con los bordes del modificador. Voy a hacer un dibujo que espero que se entienda. Lo voy a correr acá, pimba, espero que se entienda ese dibujo. Que básicamente el feathering es una herramienta que es maravillosa y es hermosa porque nos va a dar un control excelente de lo que necesitamos y es una herramienta que es súper útil de entender, y más cuando estoy trabajando en espacios reducidos, porque si yo quiero tener un fondo bastante oscuro y tengo un espacio reducido, 3 o 4 metros de trabajo, y pongo el softbox como estamos acostumbrados a poner. ¿Cómo? Espero que se entienda ese dibujo, que es básicamente que quiero que entiendan cómo es que se comporta el feathering en una imagen, esa iluminación de canto. Y les va a ayudar muchísimo a que ustedes puedan controlar la luz, no solo cómo va a llegar al fondo, cómo le va a llegar al sujeto, y si a su vez también la articulan con ese movimiento que hacíamos en la LED inversa al cuadrado, uno puede lograr fondos muy apagados y muy oscuros en función de lo que necesitamos. Básicamente el feathering es aprovechar cómo se comporta la luz en la superficie de su modificador. El modificador en el centro tiene como, entre comillas, ese famoso punto caliente, esa mayor concentración de luz, porque el flash dispara en el centro, independientemente de cualquier tipo de modificador que utilicen. Cuando digo esto me refiero a los que son de luz rebotada, donde yo pongo un flash, rebota dentro del modificador y sale hacia afuera, o de los que son de disparo directo a través, de los que se ponen por atrás el flash y dispara hacia atrás, hacia adelante. ¿Esto qué va a hacer? Fíjense cómo yo pongo el fondo, que es la raya negra, el octavox y la personita en el medio. El destello en el medio va a hacer que tire luz. El destello en el medio serían las líneas celestes. Va a hacer que la luz se distribuya pareja en todos lados. ¿Qué quiere decir esto? Va a llegar luz al fondo, le va a llegar luz al modelo y va a tirar luz hacia afuera del modelo. Hacia afuera del modelo puede ser aprovechable ¿para qué? Para poner un rebote blanco y rellenar las sombras, para poner un rebote negro en el caso de que yo no quiero que llegue sombra, que no quiero que llegue luz ni nada, le pongo un rebote negro y hago que esa luz que se pierde básicamente no impacte en mi retratado o lo que fuera que quiero hacer, un producto, lo que fuera. El otro movimiento, y fíjense cómo puse las flechitas para que ustedes lo muevan, fíjense que lo que van a hacer es como girar en su propio eje el modificador, porque el modificador no se mueve de donde está, la distancia sujeto modificador tampoco varía, sino que lo que hacen es moverlo, hacerlo que el canto interno solamente ilumina el sujeto. Fíjense la línea roja, ahí está tirando
luz al sujeto, al fondo no le está llegando tanto y está tirando mucha luz hacia afuera. Es un buen esquema cuando yo quiero rellenar con un rebote del otro lado. O si quiero un poquito más de contraste, atenti de vuelta, un rebote negro del otro lado. Si tengo un estudio que es excesivamente blanco cuando estoy trabajando y quiero hacer un trabajo de este estilo donde no quiero que llegue tanta luz al fondo, bueno, ¿qué pasa con la pared que tengo inmediato a mi sujeto? Si es blanco, y bueno, ponemos una tela negra, un 5 en 1 negro, algo negro para que no me devuelva tanta luz. Atentis con eso. Y el tercer movimiento, el verde, donde está tirando luz al modelo y tira demasiada luz al fondo. Eso nos va a ayudar a hacer de la misma manera, sin mover el modificador del mismo lado, hacer 3 fotos completas y absolutamente diferentes con una incidencia de luz completa y absolutamente diferente sobre nuestro modelo. Fíjense, esto que pongo acá, esta foto está hecha de esa exacta manera. Están hechas de la misma manera, el modificador puesto en el mismo lugar, solamente que yo giro el modificador y le hago. La de arriba está iluminada básicamente con el centro. La de abajo está iluminada con el canto de, por así decirlo, el que da contra el fondo. Lo saco y hago que ilumine a la persona. Por si yo les pongo la referencia del dibujito, la de abajo a la izquierda está iluminada como sería las liñitas en rojo. La primera de arriba está iluminada con las liñitas en celeste y la de abajo a la derecha está iluminada con las liñitas en verde. Estoy haciendo que la luz incida más en el fondo, le llegue menos luz a ella y fíjense el contraste y el dramatismo que logro en su cara, porque le está llegando una luz que es mucho más corta a su rostro, porque está llegando menos y más de costado, por así decirlo, y les va a hacer que eso tenga mucha más proyección de sombra por un lado y tire muchas más luz en el fondo. Esto muchas veces está bueno hacer cuando entre la modelo y el fondo no hay una buena separación, y cuando no tengo otra fuente de luz, tengo una sola fuente de luz. Este tipo de luz, este tipo de movimiento en donde tiro más luz al fondo, fíjense cómo el fondo queda más iluminado, claramente hace un degradé en el fondo, lo cual está muy interesante, y ella tiene mucho más dramatismo, pero se despega mucho del fondo. La de arriba, que es el punto medio, donde tiro luz a todos lados, común y corriente como siempre, y si quiero un poquito más de suavidad inclusive, y quiero un poquito más el fondo más apagado, abajo a la izquierda, cuando ya ilumino más a la modelo y menos al fondo. Si a esto inclusive sumamos lo que habíamos dicho de ley de inversa al cuadrado, que hacemos que a esta chica la movemos con el tipo de iluminación que querramos, con el borde que querramos, más lejos del fondo, le va a llegar aún menos luz al fondo, y el fondo claramente en los 3 ejemplos se va a apagar más. Pero por ejemplo, en el ejemplo que tenemos abajo a la izquierda, el fondo se va a apagar un montón más y probablemente quede negro. Entonces, hilvanen esos conceptos, aprovechen eso de jugar un poco, aprovechemos estos días que estamos todos medio varados, juguemos, aprovechemos, hagamos, agarremos. Yo nunca me olvido más de cuando estudiaba en la escuela de fotografía a la que estudié, que una de las poquitas cosas que me pude llevar de ahí fue el hecho de agarren una luz, una lámpara, una linterna, no linterna porque es muy puntual, pero una lámpara, ¿verdad? Y muevanla de arriba y hagan este giro. Muevanla de arriba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y van a ver cómo la cara, hay GIF de esos en internet inclusive también. Van a ver cómo abajo, cómo van a ver cómo la cara neutra va a cambiar de ánimo, de clima y demás. Esto les va a hacer lo mismo. Pruébenlo, pónganlo bien frontal, muévanlo para un lado, muévanlo para el otro, pero siempre en el mismo punto y saquen la misma foto. Van a ver cómo les cambia rotundamente el clima de esa foto. Nosotros con mis amigos fotógrafos y demás le decimos cariñosamente que somos federalistas, porque federíamos la luz todo el tiempo. Rara vez utilizamos un modificador bien ubicado en el centro, siempre federíamos un poco, la corremos para un costado, para el otro, para que genere la transición de la luz de la manera que nosotros buscamos sobre una superficie, sobre el fondo, sobre otro tamiz y demás. Entonces eso está buenísimo. Bien, vengo a la... bien, llegamos a las últimas, como digo ahí, si llegaron hasta ahí, gracias por aguantarme, hablo un montón, encima hablo y no paro. Pero me gusta hablar, me gusta mucho hablar de esto, realmente lo disfruto un montón y me gusta mucho trabajar de lo que elegí trabajar para mi vida. Modificador versátil, como digo ahí, si tienen que comprar, si hacen exteriores, si hacen estudio y demás, siempre para mí la medida a la que apuntamos, a la medida a la que hay que ir, 100-120 centímetros.
en medida octa, ¿no? Si yo siempre prefiero un Octavox, pero si quieren comprar un soft, el de 80x80, ese que es plegable, que se abre como un 5 en 1, ojo porque es una tanra mortal, cuando lo abran tengan cuidado, ese va muy bien y es muy versátil porque es grande, es un tamaño lindo, y si uno tiene que decir, bueno, necesito algo más chico, lo podemos bloquear poniéndole cartulinas negras por delante, entonces podemos hacer la fuente de luz más chica aún, teniendo un modificador grande. Como pongo ahí, el Octa de 150 es amor puro para la luz suave. Todos los que hacen rubro de familia, niños, newborn y demás, fuente de luz por arriba de 150. 150 es... Pero si pueden ir a la sombrilla grande, es la gloria misma. Aprovechen ese tipo de cosas. Después, analicen, como ponemos ahí, el uso de la luz y qué tipo de luz quieren. El uso me refiero a si van a utilizar la ley de inversa al cuadrado, como ponemos ahí, si van a usar el fairing, si van a utilizar un modificador grande, un modificador chico, si necesito luz dura, si necesito luz suave. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Mirta Legrand. Mirta Legrand, si yo tuviera que hacer un retrato a Mirta Legrand, voy a usar una luz excesivamente grande, envolvente, pareja y linda. Porque si yo tengo que utilizar algún tipo de luz que pueda llegar a generar algún tipo de textura o dramatismo, pobre señora, le marco todas las arrugas. Independiente de Mirta, digo Mirta por un ejemplo de alguien muy longevo, ¿no? Pero puede ser cualquier tipo de persona mayor. A lo mejor en un hombre grande, donde se juega mucho con eso de las arrugas, las texturas, el contraste, una fuente de luz más marcada, más chica, un beauty dish, un paraguas plateado, algún modificador Octavox con alguna rejilla por delante o algún Octavox chiquitito, puede ser una herramienta súper útil para eso, pero siempre analicen eso, analicen qué van a hacer, qué tipo de luz quieren y miren referencias, miren fotos, empiecen a seguir buenos fotógrafos en Instagram. No recomiendo tanto Pinterest porque Pinterest tiene algo que puede llegar a jugar en contra, te analiza lo que vos más o menos te gusta y después te empieza a mostrar siempre lo mismo. Entonces medio como que no es muy versátil, sino que te analizó el perfil y fuiste. Pero empiecen a seguir buenos fotógrafos en internet, en las redes. Yo después si quieren les cuelgo ahí en la página de Baby and Kids un listado con los que a mí me gustan, que son fotógrafos que para mí son lo mejor. Los rusos son fotógrafos siempre destacados porque son muy buenos. Acá en Argentina tenemos, yo siempre digo lo mismo y siempre le mando un beso gigante y grande a, no creo que lo mire nunca, pero a Mica Borgia, que para mí es una de las cosas más lindas que tenemos de fotografía acá en Argentina. Hay muchos fotógrafos buenos también, pero aprovechen a ver eso para analizar cómo iluminan, para analizar qué tipo de luz utilizan. Claramente en el rubro de ustedes vean un montón de fotógrafos de niños y demás que utilizan muy bien la luz artificial en su favor, si la usan con más o menos contraste. Si tienen menos contraste es muy probable que hayan utilizado una luz grande y envolvente. Si tienen más contraste es muy probable que hayan utilizado una luz más pequeña e inclusive bloqueado el rebote de luz en otra situación con un bloqueo negro del otro lado. Aprovechen a utilizar esas cosas en su favor para poder ir construyendo esa luz. Y practiquen mucho con una luz. Cuando entiendan la otra luz, una luz sola que va a ser su luz principal, agreguen otras luces. Una luz de relleno generalmente tiene menos intensidad que la luz principal, entre 1 y 2 puntos menos de luz. Una luz de recorte, el famoso destello que se ve por detrás, el que a veces se genera directamente con el sol cuando hacemos un contraluz y demás, suele tener entre 1 punto y 2 puntos más de exposición referido de nuestra exposición de la luz principal. Entonces jueguen con eso para ver qué quieren, pero primero practiquen con una luz y después integren el resto para poder hacer otro tipo de resultado. De vuelta al espacio donde ustedes trabajan, analicen si tienen todo muy blanco, si tienen todo negro, si quieren luz envolvente y tienen todo negro y están medio complicados porque van a tener un contraste bastante marcado. Por más de que utilicen una fuente grande, no van a lograr esa luz envolvente y bien pareja y bien iluminada y bien alegre porque tienen todo negro. Y si quieren hacer algo dramático y tienen un estudio que mide 2 metros de ancho por 3 de largo y tiran con un modificador gigantemente grande, bueno, vean cómo probablemente en la pared opuesta tengan que poner una tela negra. Entonces manejen ese entorno de trabajo, analicen, piénsenlo, pruébenlo. Claramente
vuelvan a ver el video si la conocen o no. Probablemente la ley de inversa al cuadrado la conozcan varios. Los que no, vuelvan a verlo, investiguenla, léanla también porque es muy útil. Llámenme, pregúntenme, yo contesto agradecidamente. Y el feathering es una cosa divinamente hermosa para trabajar. Devuelva, retroceden y bueno, me gusta hacer esto. Voy a ver acá, pumba. Fíjense, 3 fotos completas y absolutamente diferentes. Mismo modificador, misma posición de la luz, moviéndolo, nada más pivoteándolo en su lugar. Esto es el feathering. Y después, como pongo ahí, equivóquense. Los que tienen la ventaja de no hacerlo de manera profesional, los que tienen la ventaja de todavía estar en el área del hobbyista, en el área de probablemente que no sea su único ingreso de trabajo, prueben, investiguen, equivóquense. El error es la mejor manera de poder aprender y sean críticos en su trabajo. No hagan el error y digan, bueno, no me equivoqué y ya está. No, prueben, fíjense si les gustó, fíjense las sombras, analicen si quieren más, si quieren menos, cómo pueden poner una luz, un telgo o una cartulina blanca a un lado para que rebote, o negra, o plateada. La plateada da un poco más de contraste y más de intensidad. Entonces, equivóquense, prueben y jueguen. Repito, los que no están todavía haciéndolo de manera profesional o como único medio de vida tienen una gran dicha de poder jugar de esa manera. Y aprovechen, investiguen y jueguen y practiquen. Eso es lo único más interesante y más lindo que les va a salir, porque una vez que practiquen y lo hagan, después les va a empezar a salir su estilo propio, después les va a salir también la tranquilidad frente a estar trabajando con alguien. Si yo quiero probar algo con un cliente nuevo, no es el momento para probarlo, lo tengo que haber probado antes. Entonces eso está bueno y eso se hace a través del error. Nunca me voy a olvidar de una frase que dijo el gran Michael Jordan cuando le preguntaron, ¿está contento porque usted hizo 9.000 y pico de puntos en su carrera? Y él les contestó, sí, bueno, pero para hacer esos 9.000 y pico de puntos erré 6.000 y pico de puntos más. Entonces eso está bueno. El error hace parte de un camino y no hay que tener miedo. No hay que tener miedo también, por ejemplo, en subir las fotos a un grupo. Tomen la crítica de quien viene, no de quien lo hace con saña o con algún tipo de tinte medio malévolo. Tomen la crítica de quien viene. Bien, solamente esto de ahí pongo mis redes, solamente para despedirme así de esta manera. Voy a volver al feathering para contestar las preguntas porque es las fotos que me encantan. Siempre usas exposímetro. Bien, Juan, ahí pregunta que a veces hacen o que a veces no hacen. Yo no uso fotómetro. Por una cuestión de que yo ya estoy acostumbrado a trabajar con mis elementos de trabajo, estoy acostumbrado a trabajar con mis flashes y tengo el ojímetro que ya lo tengo acostumbrado a la exposición que quiero. Yo ya en mi estudio sé con mis flashes a qué potencia laburar con cada modificador, y también yo trabajo conectado a un tethering, con captura pantalla, entonces yo ya veo el resultado en pantalla. Entonces a lo mejor es adecuar un punto más, un punto menos de luz dependiendo del modificador o dependiendo inclusive también de la piel, ¿no? La gente excesivamente blanca no tiene la misma exposición que una persona que tenga una piel más morena o más negra. Eso también, mismo concepto, lo blanco refracta más luz, lo negro absorbe más luz. Entonces también, pero el concepto es básicamente por eso. No uso exposímetro por eso. Sí tuve exposímetro, pero bueno, tuve un infortunio y me lo robaron y no lo tengo más. Sí uso, tiendo a usar fotómetro, exposímetro y demás cuando hago producto. Ahí ya soy un poco más preciso. Ahí ya, si tenemos que hacer algo de producto muy puntual que requiere bastante concentración y demás, se alquila en las casas que rentan equipos y se utiliza para esa situación y se va por ese lado. ¿A qué modificador recomendás para empezar en estudio? Bueno, si hacen niños, si hacen grupos familiares, si hacen newborn y demás, como puse acá, a ver si la puedo invocar. Pumba, acá. Ahí, el Octa de 150 centímetros es una herramienta súper versátil para eso. Va a iluminar bastante parejo. Grupos, acuérdense de alejarlos un poquito también. Acuérdense también cuando están iluminando un grupo, al grupo no conviene demasiado lateralizar la luz. Conviene tirarla un poquito más frontal y picadita, ¿no? Para iluminarlos más parejos a todos. Si vas a hacer retratos, el Octa de 1,5 está bueno también, pero también está bueno a lo mejor complementarlo con un Octa de 120 o 100 centímetros, que también es muy versátil para ir afuera, para hacer exteriores.